Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor. Amado Yahweh, nos colocamos delante de ti hoy en este día tan especial, hoy el día de Shabbat, con el ánimo, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender de ti. Bendigo, Señor, la persona, Señor, que va a dar el mensaje, Señor, para que seas tú hablando a través de él. Guárdanos, Señor, a cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, y que estemos dispuestos a tomar el alimento que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder entender y poder llevar este mensaje a nuestra familia, Señor, y a todas las personas que tú coloques en nuestro camino para poder predicar tu palabra. Gracias, amado Dios, por este hermoso día, lleno de ti, de bendición, Señor. Tenemos todo, Señor, para estar bien. Tenemos todo, a pesar de dificultades que se presenten, Señor. Tenemos salud, tenemos mm, el sustento diario, Señor. Y te ruego, amado, que para las personas que estén pasando por dificultades, que seas tú, Señor, tomándolos de tu mano, levantándolos y haciendo, Señor, en ellos, Señor, lo que tú sabes hacer, porque tú eres el que todo lo haces, tú eres el que tienes el control de absolutamente todo. Muchas gracias por este tiempo y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, en esta mañana el tema que escogí se llama Yeshua, la Torá hecha carne, ¿verdad? Eh, yo sé cuando esté enseñando, ¿verdad? Van a venir muchos versículos a su mente. Anoche yo estaba leyendo mi presentación, ¿verdad? Y venían muchos versículos y quería poner y quería cambiar y quería, pero ya no tenía tiempo, ¿verdad? Pero es bueno que con la enseñanza, esto es como la base, ¿verdad? Como la base, pero escudriñar más, buscar más, tener más soporte bíblico, em, es importante para entenderlo, ¿verdad? Lo quise hacer sencillo porque nosotros sabemos, en el grupo, nosotros sabemos que Yahshua es Yahweh y sabemos que Yahshua es la Torá, es la palabra. Pero es como dar una base para que lo podamos presentar a nuestros hermanos y amigos de la forma más sencilla que podamos, ¿verdad? Cuando quieran, no los puedo ver a todos, pues abren el micrófono y pueden hablar, ¿verdad? Si no veo la manito o no los puedo ver a ustedes. Ok, la introducción. Yeshua es la palabra de Yahweh hecha carne, y la Torá es el corazón de esa palabra. Ver a Yeshua como la Torá implica que la ley o su verdadero concepto de ley, su instrucción, se hizo tangible y viviente en su persona, guiando a los que creen en él a entender y vivir la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh está en la Torá. Sin embargo, muchos predican que vino a cambiar la ley. Eso fue lo que me predicaron a mí. Como si su propósito hubiera sido abrogar los mandamientos de Yahweh. Nada está más lejos de la verdad. La escritura lo revela de manera clara. Yeshua es la Torá hecha carne, la palabra viviente de Yahweh. Moisés mismo había profetizado acerca de él en Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh, tu Dios. A él oirás. Yeshua es ese profeta prometido, y siendo la Torá misma manifestada en carne. Por eso dijo, Yeshua dijo, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él.
Juan 5:46. Desligar las enseñanzas de Yeshua de la Torá es, en última instancia, negar también a Moisés. ¿Por qué les digo negar también a Moisés? Porque en YouTube se están viendo muchas enseñanzas donde dice Moisés, cuando dice que yo soy, dice que él se estaba enviando a él mismo, o sea, que por él mismo él iba, ¿verdad? Entonces, cuando una enseñanza nos pone a dudar de la palabra de Moisés o de lo que Moisés escribió, es poner a dudar lo que dijo de Mashiach. Y esto es muy importante. No porque la escritura diga en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como se conoce, las leyes de Moisés, es porque son de Moisés. Cuando dice de Moisés, fue la palabra o las leyes que Yahweh le dio a Moisés. Entonces, aquí me tomé la tarea. Vamos a leer Juan 1, 2, 3, 4 y vamos a brincar al 14, ¿verdad? Y lo vemos aquí. Juan 1, 2, 3, 4, 14. Y así es como nosotros lo tenemos en la Reina Valera. Dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo, este es el 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros buscamos en el Strong, ¿verdad? Estos versículos, vemos cómo originalmente aquí pusieron verbo. Vamos a poner aquí. En el Strong dice, en el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba siendo en él Dios y Dios estaba en la palabra. La Reina Valera puso verbo. Pero cuando nosotros escribimos correctamente estos versículos, lo leeríamos así. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿sin quién? Sin la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y esto me lleva, ¿verdad? Cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Eso me lleva a la creación, cuando Yahweh dice, hágase, y fue hecho. Hágase sepárese la tierra, y fue hecho. Hágase las lumbreras, y fueron hechas. Háganse, y fue hecho. Todo fue con el poder de su palabra, incluyendo el día séptimo, Shabbat. Shabbat empezó en Génesis. Shabbat no empezó que Dios se lo dijo a Moisés, Moisés lo escribió, no. Shabbat, el día de reposo, ya estaba en el ser humano, ya estaba en el hombre. Shabbat. Sería interesante un estudio más adelante de ver en qué momento, por qué y bajo qué circunstancias el Shabbat se cambió por el día domingo. Sería interesante porque es historia y es una historia donde cualquiera puede entrar, ver, leer y entender por qué. ¿Por qué ahora en domingo y no en el día de reposo de Yahweh, que es el sábado? Y la palabra de Yahweh, su Torá, fue hecha carne y habitó entre nosotros. El Creador
entre su creación. El Creador vino a su creación para enseñarnos cómo nosotros podíamos vivir correctamente sus enseñanzas. Porque la palabra ley al oído de nosotros suena como muy fuerte, pero la palabra cuando vemos enseñanza, que sería también otra enseñanza muy bonita, ¿verdad? Poder entender qué es ley. La Torá es la instrucción que nos lleva a Yahweh. Y así es como Yahshua se nos muestra cuando viene a la tierra. Él se nos muestra como esa instrucción que nos lleva a Yahweh. Juan 14:6, Yahshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, Él está diciendo, yo soy la Torá. Yo soy la verdad, Él está diciendo, yo soy la Torá. Yo soy la vida, Él está diciendo, yo soy la Torá. Mostrando que Yahshua es la Torá porque manifiesta desde el inicio que estaba con Yahweh y que era Yahweh, como está escrito en Juan 1 al 2. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Ahora vamos a analizar lo que es yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Torah es el camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah y lumbrera a mi camino. Esto es lo que hacía Yahshua cuando estuvo con sus discípulos. Los enseñaba a ir por ese camino de verdad, limpiando lo que ellos habían aprendido de niños, que eran mandamientos de hombres, y entendiendo la Torá en su limpieza más, hermosa, en su entendimiento más hermoso de la Torá, ¿verdad? Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Notemos aquí que cuando habla de los perfectos de camino, más adelante nos están explicando que los perfectos de camino son los que andan en la ley de Yahweh. Eso es lo que hace a un creyente perfecto en su camino. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, la Torá. Pero quien desecha la reprensión, hierra. O sea, camino de vida es la instrucción. Camino de vida es Yahshua. Como dice Apocalipsis, los que tienen la Torá y creen en Yahshua. Entonces, camino de vida es la instrucción. En Primera de Juan 1, del 1 al 4, dice, y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose a Yahshua. Es la palabra. La Torá, Yahshua, él dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces la Torá es la verdad. En el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. El Salmo 119, 43, 44 y 45 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, tu Torá, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es interesante cuando aquí dice, y andaré en libertad, porque a nosotros nos enseñaron que la ley era esclavitud, que esos que practican la ley están bajo la esclavitud, nosotros estamos bajo la gracia,
Pero en verdad el salmista nos está diciendo, y andaré en libertad. Guardaré tu ley siempre, por siempre y para siempre, y andaré en libertad. Porque creer en Yeshua, en la palabra, como dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos hace libres. Nos hace libres. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. La ley no es un yugo, la ley es libertad para el que cree. Cercano está, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. En este salmo, ¿verdad? Yo les quiero leer Deuteronomio 30 para afirmar un poquito este salmo, ¿verdad? Deuteronomio 30, del 11 al 14, y dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, porque Yeshua, la Torá, nunca ha estado lejos del hombre, no está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá a nosotros al cielo y nos lo traiga y nos lo haga oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra. Vamos haciendo conexión con Torah, con lo que tenemos en la mano nosotros ahorita. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esto me lleva a mí al Shema, ¿verdad? Que está en Deuteronomio 6:4, que nos dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios Elohim uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿es imposible el mandamiento? No es imposible. Está cerca de nosotros, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, no está tan alto, no está tan lejos, está con nosotros. Y Yeshua dijo, yo no los dejaré huérfanos. Cuando él dice, no los dejaré huérfanos, yo les voy a dejar el espíritu. No nos estaba dejando otra persona, nos estaba dejando su Torá, su palabra, su instrucción, su ley, sus mandamientos que nos llevan a libertad. La Torá Yeshua es la vida. Juan 5:39, si alguien me quiere acompañar para no leer yo solita, ahí están los versículos. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Amos 5:14, si alguien lo quiere leer. Antes de eso, ¿verdad? Lo que acaba de leer nuestro hermano Raimi. ¿Quién decía Yeshua que daba testimonio de él? Pues era Moisés. Pero no Moisés, por ser el hombre. Él estaba hablando de la Torá. La Torá da testimonio de mí. A nosotros sacar los mandamientos, la Torá de nuestras vidas, entonces estamos sacando de conocer el verdadero Mesías que Yahweh nos envió. Amos 5:14. Mari, también la semana pasada Pablo nos hablaba del versículo que dice, porque a Moisés él tiene quien le predique cada Shabbat en la sinagoga. Entonces no es que no estaban hablando de Moisés como la persona de Moisés que tú dices, como tú dices, sino que estaban hablando de la Torá. Entonces cuando dicen también a Moisés le predican, Moisés da testimonio, es la Torá, o sea, las palabras que Moisés habló. Entonces es correcto. Quien da testimonio son las escrituras mismas. Y leo Amós 5:14. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes Yahweh, el Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. El bien es la Torah.
Amén. El bien es la Torá. Por eso Deuteronomio 28 dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas y no la muerte. Pero el mismo Deuteronomio 28, que es interesante que lo lean en casa, te dice qué es la vida. ¿Quién levantó la manito? Raimi. Y sí, precisamente por eso es que el libro de Proverbios dice que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y precisamente es por eso, porque la ley está en nuestra boca, que es un lugar cercano, y como tiene el poder de hacernos morir y hacernos vivir, pues evidentemente en nuestra boca, en el libro de Proverbios, está ese poder, el poder de vivir y el poder de morir, aludiendo a que como la Torah está en un lugar cercano a nosotros, si nos desviamos, pues nos castiga, y si la obedecemos, pues nos bendice. Otro punto es que el tema de ley de Moisés no es nada más y nada menos que un título para referirse al mediador. Por eso también tenemos ley de Cristo, ley de Yahweh, ley de Moisés. Es la misma ley, lo que cambia es el mediador. Bueno, Moisés fue mediador, los profetas fueron mediadores, Yahshua fue también un mediador, y por eso pues se utiliza esta frase para referirse a ley de Yahweh, ley de Moisés, ley de Yahshua. Amén. Eso es lo que quería compartir. Amén. Amén. ¿Quién me puede leer Juan 17:3? Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Mashiach, a quien tú has enviado. Amén. Entonces, cuando dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, yo pregunto, ¿cómo podemos conocer a ese Dios verdadero? ¿De qué manera podemos llegar a conocer a ese Dios verdadero si no es a través de su enseñanza y los profetas? Esa es la forma de conocer. Oh, yo quiero conocerte, Yahweh, yo quiero. La oración es hermosa, pero para conocer a alguien, aún humanamente, tenemos que sentarnos con esa persona, tenemos que preguntar, tenemos que escuchar respuestas, tenemos que pasar tiempo con esa persona. Y la única manera de conocer al único Dios verdadero es a través de su enseñanza, de sus instrucciones. Yo tengo aquí muchas plantitas y hay dos niños pequeños. Y yo les he enseñado a esos dos niños pequeños a que no se maltratan, a que se cuidan y cómo se cuidan. Y cuando toca ese cuidado, ellos están conmigo y ellos siguen esa regla. No juegan alrededor. ¿Por qué? Porque se sientan conmigo, porque me escuchan, porque de esa misma manera, de la forma más simple, con un ejemplo tan sencillo, Yahweh está con el ser humano. Esto es lo que me gusta, así es, para que vivas, para que vivas, para que estés eternamente conmigo. Este es el camino, este es el camino. Mari, una intervención. ¿Me escuchas? Sí, Mira, como decía también Raimi y como leímos anteriormente, que la Torah no está lejos, sino que está en nuestro corazón y nuestra mente. Es el pacto que dice Yahshua. En aquel tiempo, en aquellos días, pondré mi palabra, mi Torah, en su mente y en su corazón. Entonces, el principio es así, primero en la mente y luego en el corazón. ¿Cómo es que llega la Torah a mi mente? Escudriñándola, leyéndola, como acabas de mencionar. No es que yo por arte de magia o en un santiamén o un chasquido de dedos, al creer en Yahshua como Señor y Salvador, esa palabra, esa enseñanza, ¡pum!, entra en mi mente. No, yo tengo que ir a la fuente, tengo que ir a la Torah y empaparme y llenarme de su Torah. Y entonces es cuando la palabra va a hacerse carne en mi corazón. Y cuando la palabra se hace carne en mi corazón, es la capacidad que me da el Ruaj, el Espíritu Santo, para poder guardar sus mandamientos y para poder cumplirlos siempre, siempre de una mejor manera. Sin eso no podía hacerlo antes. Sin eso estaría yo incapacitado para cumplir su Torah por más que yo entendiera que se debe hacer. Necesito a Yahshua, necesito que esté en mi corazón, o sea, su palabra hecha carne, con el Ruach para poderla guardar. En ese sentido, ¿cómo es la mejor manera de yo expresar
que Jesús es el Señor, que Yahshua es el Señor o mi Señor, porque dice que si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. ¿Cómo es la mejor manera en que yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca? Guardando sus mandamientos. No hay mejor manera de yo demostrar que Yahshua vive en mí, que yo he creído que Él es y que es mi Salvador y es mi mediador, que guardando sus mandamientos. Entonces, todo empieza a tener sentido y todo empieza a tener coherencia. No es solamente algo en la mente, sino es algo en el corazón que se expresa con mi obediencia, con mis acciones. Y es definitivamente por amor. Amén. Y a veces empieza por obediencia. Por ejemplo, no lo entiendo, pero si Dios dice que lo guarde, lo voy a guardar. Y cuando entendemos el beneficio y el por qué, lo guardamos con amor. Porque eso es lo lindo, ¿verdad? Que Dios todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Continuamos. Yahweh dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6, 44 y 51. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 6, 44 al 51. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este versículo hay algo muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las escrituras con detenimiento, porque es que cada palabra tiene algo que nos enseña. Y lo puse en letras grandes. Dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, no fue que aprendimos de Jesús para llegar al Padre. No, no, no. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera que nosotros escuchamos al Padre y aprendemos de él? A través de la Escritura. Lo que pasa es que en el Brit Hadashah, cuando hicieron, en el Nuevo Testamento, cuando hicieron las traducciones, pusieron Señor, pusieron Dios, pero si hubiesen puesto en cada vez que dice Señor y cada vez que dice Dios, ustedes en sus mentes ponen Yahweh, la escritura se abre a otra dimensión que es bellísima. Entonces, todo aquel que oyó del Padre, todo aquel que oyó de Yahweh, todo aquel que oye de Yahweh, todo aquel que oye de Dios y aprende de él, llega a Yeshua. Es interesante y es bien profundo para analizar. Yo creo que sería una predicación. Yo veo predicaciones en cada, en cada versículo, pero es interesante cómo aprendemos del Padre, cómo lo oímos, cómo sería, cómo enseña Él. Son preguntas que he aprendido de mi hermano Pablo, ¿verdad? Cuando él se pregunta, porque a mí me enseñaron a creer por fe. ¿No entendiste? Cree por fe y por fe. mm, Dándole un concepto erróneo a lo que es fe. Es como cree aunque no entiendas. Y ese no es el concepto de fe. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cómo Dios, cómo Yahweh nos enseña? Esa simple pregunta, aprender de Él para venir a Yeshua. Por eso dice en Apocalipsis, y lo vuelvo a repetir, el que tiene la Torá
y el que tiene a Yeshua. Ese es el remanente. Ese es el remanente. La Torá, pan de vida, alimento espiritual. Y aquí está Job 23:12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca. Eso es Torá, más que mi comida. Eso es Torá. Salmo 119, 103. Quién lo puede leer, por favor? Para que me ayuden aquí leyendo un poquito. Amén. Salmos 119, 103. Sí, sí, sí. Cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren que el mandamiento da inteligencia. Da inteligencia. Hay muchos YouTubers y videos donde dicen, ¿por qué los judíos tienen dinero? Ellos lo vieron de la... Eh, El que guarda Torah es bendecido. El que guarda Torah tiene inteligencia. Entonces es importante que entendamos esto. Todo aquel que nos está escuchando, mire, aquí estamos dando versículos. El que nos va a ver por YouTube no viene de nuestro corazón. No nos crea. Lea los versículos, escudriñe. Cuando yo entendí que yo estaba muy lejos de Dios, aún amándolo, yo estaba muy lejos de sus mandamientos, mi corazón se entristecía porque decía, ¿cómo es posible que por tantos años, 27 años, en la doctrina donde yo estaba, diciendo que lo amaba, que lo quería, yo estaba muy lejos de lo que él deseaba de mí? Entonces, escudriñen, busquen, busquen. ¿Quién me puede leer Deuteronomios 8:3? Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Amén. Hay un versículo que lo quise poner, pero ya no me daba tiempo, pero hay un versículo donde dice Yeshua, yo soy ese maná que cayó del cielo. Yo soy. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, ese maná. Y hay un versículo en Primera de Pedro 2:2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí habla de la Torá, pero también salvación es Yeshua. Él es salvación. Yeshua, pan de vida. Sabemos que la Torá es el alimento para nuestras almas. Asimismo, Yeshua se manifestó como el pan de vida. Cumplir los mandamientos es andar en la voluntad de Yahweh. Es como andar en un mapa que nos lleva a Yeshua, el camino justo de vida y verdad, el siempre perfecto, que nos vino a dar libertad. No aceptar el camino de la Torá, o sea, no aceptar a Yeshua, es alejarse de la vida, es alejarse del camino de Yahweh. El Salmo 19:7 dice, la ley de Yahweh es perfecta, que lo estaba diciendo Oscar en la enseñanza pasada, ¿verdad? Que convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Yeshua también es perfecto, como se dice de la Torá que es perfecta. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, pero sin pecado. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra viva.
Yeshua no abrogó la ley. Yeshua no vino a abrogar la Torá, sino a cumplirla. En aquellos tiempos no se cumplía la Torá debidamente. El liderazgo del momento cumplía más mandamientos de hombre y la casa de Israel estaba dispersa, rechazando la Torá. O sea, estaban dispersos, creyendo cualquier cosa, adorando cualquier, cualquier Dios, estaban rechazando la Torá. Por eso es que Yahshua, siendo la Torá, vino a restaurarla para que se cumpliera, no para abrogarla. Mateo 5, 17, 18, 19 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, aquí hay una pregunta que les quiero hacer. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Hermano, que yo sepa, ni el cielo ni la tierra ha pasado. Eso no ha sucedido. Así que todavía ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y esto no es para unos y para otros no. Esto es para toda la creación. El que divide es el hombre, no Yahweh. Para Yahweh su creación es su creación, el que cree y el que no cree. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, los de Yahweh, y así enseñe a los hombres, mira lo delicado que es esto, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, pero no solamente lo haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que ellas se vuelvan a la Torá. Pero también a Judá se manifestó para que guardara la Torá correctamente. Porque obedecer la Torá, obedecer a Yeshua, es salvación para todo el que cree. Entonces, aquí hay una división, pero Pablo dijo que Yeshua había venido a romper esa pared y a unir un solo pueblo, porque están los que creen en la Torá de la boca hacia afuera, porque la Torá tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, dentro, porque no es hacerla, como cuando estábamos hablando de la circuncisión, no es tenerla, es el significado de tenerla. Entonces está el que tiene la Torá en piedra y está el que tiene a Jesús o a Yahweh, pero tenemos que tenerla en carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirla, vivirla. El que cree en la Torá no cree en Yahweh, y el que cree en Yeshua. Y el que cree en Yeshua no cree en la Torá. Y a eso vino Yeshua, a tumbar esa pared, a ser un solo pueblo, que tengan una sola ley, un solo mandamiento, enviar el Espíritu a nuestro corazón, de su Espíritu, no es otro, de su Espíritu, para que nosotros podamos con gozo, con alegría, con contentamiento, realizar sus enseñanzas y poder decir, "Wow, por amor no hago esto, por amor hago aquello". Eso viene de nuestro corazón. Si alguien quiere aportar algo, yo, Amén. ajá, Y que también ver el, en este, vine para cumplirla porque también se nos había instruido, se nos había enseñado y lo traíamos en la mente, que Yeshua, que Jesucristo cumplió, o sea, guardó, hizo las cosas de la ley para que usted y yo no tengamos que hacerlo, ¿verdad? Algo que no está en ningún lado en la Biblia, usted no lo va a encontrar. Eso es una frase que se hizo popular en el ámbito del cristianismo y así se enseñó siempre. Entonces, ya usted no tiene que hacer nada de esas cosas porque él ya las hizo por usted.
Obviamente, nosotros sabemos que Yeshua guardó todas las cosas que hay en la ley y lo hizo de manera perfecta, pero también sabemos que otros personajes en la escritura también guardaron la ley, ¿verdad? En la lección o en la reunión del sábado anterior vimos por lo menos 2 o 3 ejemplos de personas que guardaban y vimos de 2 que menciona la escritura que eran irreprensibles, es decir, en todo estaban haciéndolo bien. Pero también recuerden que cuando vimos al final de Romanos 3 que dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley y hablando de la fe a todo lo que hizo Yeshua, incluyendo su venida, todo lo que él hizo en su ministerio, su muerte y resurrección, o sea, todo eso que Pablo en ese contexto llama fe, dice que eso confirma la ley. Entonces también ese cumplir, que en el griego es plero, que también significa completar o hacer pleno algo, es que vino también a darle el cumplimiento profético a la ley. Entonces, vino a confirmar la ley, porque la ley tenía que tener la confirmación en Yeshua, porque como hablaba de él proféticamente, si él no viene, hay algo que le falta, está incompleta. ¿Por qué? Porque dice que va a haber esto, esto y aquello, y no sucede, y no sucede, y no sucede. Bueno, él viene a completarla, él viene a darle el cumplimiento profético a la ley para confirmarla, como dice Pablo en Romanos. Entonces también entender que no es que Él vino a cumplirla por usted, no es que Él vino a hacer todas esas cosas para que usted ahora se la tire, de verdad, la pata cruzada con una piña colada, no, es que vino a darle un cumplimiento profético, a completarla. ¿Qué le faltaba a la ley? Que se hiciera verdadera, no porque no lo era, no porque no es verdad, sino porque había que cumplir todo lo que decía proféticamente Él. Eso, Mari. Amén. Es correcto, él vino a completarla. Él vino a completarla. Aleluya. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Cuando Yeshua enseñó acerca del Shabbat, no lo hizo para anularlo, sino para devolverle su sentido original. Un día apartado para la vida, la misericordia y la restauración. Ese es el Shabbat. En sus confrontaciones con los líderes del momento, él no cuestionó el mandamiento, sino las interpretaciones humanas que lo habían cargado de reglas pesadas. Él mostró que sanar en Shabbat, alimentar al hambriento y hacer el bien no violan la ley, sino que cumplía el corazón de la voluntad de Yahweh. Yeshua declara en Mateo 12:8 y dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Al decir esto, no se adjudicó autoridad para eliminarla, sino para mostrar que Él, o sea, que en Él se cumple el propósito del Shabbat, o sea, en Yeshua se cumple el propósito del Shabbat, que es descanso, restauración y comunión con Yahweh, enseñando la interpretación correcta del día de reposo, que no es una carga para el hombre, sino un regalo, señal del pacto y puerta a la obediencia de la Torá. Porque cuando nosotros leíamos, cuando yo leía el Brit Hadashah, voy a hablar por mí siempre porque, y yo veía que pasaban situaciones incómodas en el día de reposo, en Shabbat, cosas que Yahshua hacía. Y veíamos esto, o yo veía a estos intérpretes reclamándole a él, ¿por qué sanas? ¿Por qué ellos comen, agarran del trigo? Y estas cosas, yo estaba en mi mente, yo pensaba, bueno, no, está diciendo que este es un día regular. Así lo veía yo. Pero cuando nosotros entendemos que las escrituras dicen tradiciones de hombres, tenemos que razonar que no habla de ley, no habla de Yahweh, no habla de Dios, habla de los mandamientos del hombre. Entonces, estos conflictos, Yeshua vino para limpiar estos conflictos y darle esa interpretación que no puedo hacer nada en sábado, que no puedo, o sea, cuando a mí me empezaron a hablar del Shabbat, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas restricciones? Por qué tiene que ser así? Pero cuando nosotros entendemos que el verdadero Shabbat es descanso, es pasar tiempo con familia, pasar tiempo con Dios,
y ahora lo veo como un regalo. Lo veo como algo hermoso de parte de Yahweh. Ese día no trabajo, ese día descanso, ese día lo paso con mis nietos, con mi hija, con mi madre, y puedo pasar un día en Yahweh, meditando en su palabra, aprendiendo de él. Entonces, por eso Yeshua dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Quiso el propósito, dijo, el propósito es descanso, es restauración, es comunión con el Eterno, comunión con Yahweh. Ese es el propósito del Shabbat. Por eso es que lo dijo, no para anularlo. Este versículo lo puse porque me pareció eh, interesante y me gustaría escuchar a Pablo, a Raime o cualquiera de ustedes, ¿verdad? Porque dice Juan 14, 5, 6 y 7. Dice así, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, a Torá, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En lo que yo me quiero, hay muchas cosas interesantes en estos versículos, ¿verdad? Pero en la primera línea, él dice, Yeshua dice, y sabes a dónde voy y sabes el camino. Cuando Yeshua dice, y sabéis el camino, Tomás dice, No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?" Pero Yeshua cuando va al cielo, cuando vuelve al Creador, ¿verdad? Abre el entendimiento de los discípulos y ellos entienden, claro, conocemos el camino. Nosotros hoy mismo conocemos ese camino. Si a mí me hubiesen preguntado años atrás, ¿sabes a dónde fue Jesús? ¿Sabes el camino? Yo hubiese dicho, no, no sé, yo sé que subió, pero yo no sé cómo subió, no sé cuál es el camino. En mi razonamiento humano, yo hubiese pensado así. Ahora yo sé cuál es el camino, porque Yahweh me abrió mi entendimiento. Yo sé cuál es el camino para yo poder seguir a Yeshua, para yo saber dónde Él está. Yo sé cuál es el camino. El camino es su palabra. El camino es su enseñanza. El camino es la Torah. Y camino a eso vamos. Un día a la vez, un día a la vez. Vamos, vamos en el camino. Vamos a ese camino. Entonces me pareció interesante este versículo porque eh, aunque yo lo había leído muchas veces, era lógico que le preguntaran a una mente humana, ¿a dónde vas? ¿Y cómo podemos saber cuál es el camino? Pero bajo la revelación, el camino es Yeshua. El camino es la instrucción y la enseñanza de Yahweh. Ese es el camino. Quería, quería decir que precisamente sabéis el camino porque nosotros encontramos en Primera de Juan 2:6, dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pues precisamente ese es el camino. Y esa parte de sabéis a dónde voy, tenemos que entender que Yahweh, manifestado en carne, Yeshua, tuvo que sujetarse a todo lo que en la escritura estaba establecido. Evidentemente que como ser humano tuvo que someterse a la palabra, tuvo que ser obediente, tuvo que cumplir todas las cosas, tuvo que sujetarse, así como cualquier ser humano debe hacerlo. Es por esta razón que también el mismo Pablo, creo que Pablo habla con respecto a eso, no sé si leyeron el texto, en donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que tenemos uno que fue probado en todas las cosas, pero que en él no se halló pecado. Entonces, ¿sabéis a dónde voy? ¿Saben el camino precisamente soy yo soy la ley, yo soy esa verdad, yo soy esa vida, pero tenemos que entender que muchas de estas frases que
nuestro maestro utilizaba, las utilizó precisamente porque estaba en carne. Evidentemente, pues ya que estamos hablando del componente de la obediencia, que él como ser humano, al igual que todos nosotros, tenía que cumplir y permanecer en esa obediencia. Amén. Eso era lo que quería compartir. Amén. Amén. Torá viviente. Siendo él mismo la Torá viviente, no podía enseñar en contra de ella. Eso tenemos que tenerlo claro. Siendo él mismo la Torá viviente, siendo él mismo Yahweh, como dice Juan 1, del 1 al 3, ¿verdad? Siendo él mismo Yahweh, no podía enseñar en contra de él mismo. Decir lo contrario sería contradecir su propia identidad, como la palabra hecha carne en Juan 1:14. En todos los evangelios no existe un solo versículo donde Yahweh enseñe en contra de la Torá, ni donde introduzca un mandamiento que reemplace los anteriores. Yeshua no inventó nada, hermanos. Yeshua no inventó absolutamente nada. No inventó nuevas ordenanzas, nuevas leyes, nuevos mandamientos. Él no inventó nada. Su ministerio fue en esencia ser el intérprete fiel de la Torá que Moisés había anunciado en Deuteronomio 18:15. Yeshua no predicó como un filósofo griego, ni como un legislador romano, ni como un sabio gentil. Él predicó como un judío, porque era de la tribu de Judá, fiel a la Torá, conocedor de las escrituras desde niño. Su vida estuvo marcada por la obediencia perfecta a la ley de Yahweh, porque sólo así, proféticamente, sólo así, podía ser el Cordero sin mancha que quitaría el pecado del mundo. Todo el mundo piensa que Yeshua dijo, no, vamos a quitar todos los mandamientos, vamos a reducirlo en dos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero él estaba haciendo un resumen de los mandamientos, porque si nos vamos a las 10 ordenanzas, las primeras 4 se referían a Yahweh, a Dios, y las otras 6 se referían a amar al prójimo. Entonces, lo que hizo fue un resumen, él no anuló nada. Si él se hubiera salido, cualquiera que vea este video de cualquier denominación, de cualquier creencia, si él se hubiese salido de la enseñanza de la Torá, hubiese quedado descalificado como ese cordero perfecto. Y no, él no tenía que estar bajo la ley para que se cumpliera, para que después nosotros estuviéramos desparramados por el mundo con más de 50.000 doctrinas diferentes y cada quien pensando y enseñando lo que quiere. No, esto habla de un gobierno, esto habla de un reino, esto habla de una ley, esto habla de una enseñanza. Todos por igual, todos por igual. Escudriñemos, escudriñemos, escudriñemos porque el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Por defender una doctrina, por defender una doctrina, hermanos, escudriñemos. Es mejor estar bien delante de Yahweh y mal delante de los hombres. Y por último, la ley y la gracia en Yeshua. Nos enseñaron que la ley y la gracia andaban en caminos muy diferentes, pero entendemos hoy que la gracia existió siempre. Seguir a Yeshua es caminar en esa misma senda de obediencia y de amor, sabiendo que la gracia no elimina la ley, no la elimina, sino que nos capacita para servirla, para vivirla como hijos libres que reflejan su redentor. Miren, voy a explicar un poquito más esto, ¿verdad? La gracia y la ley no van en caminos diferentes. La gracia y la ley van de la mano. Porque cuando Yeshua dijo, mi, mi, mi paz os dejo, mi paz os doy, cuando él dijo, yo les voy a mandar el consolador,
esa gracia de que tanto hablamos para quitarnos la ley de encima, esa gracia es lo que nos da el poder, lo que nos capacita para poder cumplir esa ley. La gracia es la revelación de Yahweh a nuestra vida. Yo hablo por mí, pero yo me atrevería a hablar por ustedes también. Todo, toda revelación de Yahweh empezó en nosotros cuando guardamos Shabbat. Cuando nosotros empezamos a guardar Shabbat, es una obediencia tan linda y tan hermosa que Él nos revela el Shabbat, lo empezamos a guardar y el Shabbat es lo más, es como lo primero, ¿verdad? Él nos revela el Shabbat y nos da esa gracia para vivirlo y encima la gracia para cumplir el resto de la ley, o sea, lo hacemos por amor. Es como que eso nos lo graba en el corazón y ya es un deleite más que cualquier cosa. Entonces la gracia y la ley, la gracia jamás elimina la ley. La gracia nos da la sabiduría para cumplir esa ley. Y terminamos. Muchas gracias. Y hay algunos textos que quería compartir a propósito de eso último Oh my God. que se estaba Ah, comentando. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es precisamente la misma línea del pensamiento que vemos en Juan capítulo 14, prácticamente lo mismo. O sea, soy el camino, saben a dónde voy, y evidentemente como yo he sido perfecto, como yo he logrado padecer, como yo he logrado ser obediente, pues me presento como ese camino, me presento como esa verdad y me presento como esa vida. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión, hacia ahí era donde él iba, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. qué bella la escritura. Ahora tenemos la capacidad de entenderla un poco más. Eh, lo interesante o lo hermoso, ¿verdad? Que tenemos que darle gracias a Yahweh porque Él no, nos revela. De verdad que yo me siento cuando yo leía estas cosas, ¿verdad? Hablando de que Yeshua es la ley, Yeshua es la Torah, Yeshua es Yahweh. Estaba leyendo cuando está el ciego y él agarra la arena y él escupe y hace barro. Y, y cuando nosotros entendemos verdaderamente la escritura, él agarra el barro y lo pone en los ojos y uno dice, ¿qué está haciendo? Pero cuando nosotros nos vamos a la ley, porque entendemos la ley y sabemos que el hombre vino del barro, ese Dios que estuvo entre nosotros lo estaba terminando de crear, le estaba haciendo los ojos, ¡pac! Le pone ese barro en los ojos. Entonces entendemos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios bueno, que tenemos su instrucción, que tenemos la fortuna, que tenemos la fortuna de conocerlo a Él a través de esta escritura, que no todo el mundo tuvo el privilegio de tenerla y que nosotros la tenemos y la tenemos que atesorar, porque Él es bueno, hermano. Hasta aquí mi presentación, si quieren decir otra cosa.